Hola a todos, pues continuamos con este curso práctico de CSS y en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento de Flex. Os he dejado en la descripción del vídeo este documento HTML, donde podéis ver pues que hay un contenedor padre con 4 divs numerados del 1 al 4. Y el CSS que hemos puesto pues es muy sencillo, tenemos un reset de CSS, al padre le hemos puesto al contenedor un color de fondo rojo y una altura de 500 píxeles. Y a los hijos pues los hemos hecho de forma cuadrada de 100 píxeles de lado, con un borde de 5 píxeles y un color de fondo blanco. Bien, este es el resultado del HTML que tenéis a disposición. Bien, para empezar a entender el funcionamiento de Flex, pues vamos a empezar atacando al padre y vamos a poner aquí display Flex. Lo que ocurre es lo siguiente, los cuadrados se ponen unos al lado de los otros, ya lo vimos en los vídeos anteriores con los párrafos y los artículos. Bien, ¿qué es lo que está haciendo Flex realmente? Mirad, Flex está jugando con 3 propiedades más, que os las voy a poner, que es el Flex Direction, con su valor row, el Justify Content, con su valor Flex Start, y el Align Items con su valor Stretch. Estos valores son los valores que pone Flex por defecto. Por lo tanto, son los que tenemos que entender para ver cómo se disponen o cómo disponer nuestros cuadrados por todo el contenedor padre. Mirad, el Flex Direction tiene cuatro opciones, que ahora las veremos, pero la que viene por defecto es el row. Y nos va a determinar los ejes en los que se van a mover esos cuadrados. Mirad, Flex trabaja con 2 ejes, con un eje principal y uno secundario. Uno que es el eje horizontal y otro que es el eje vertical. Flex Direction nos va a decir cuál de estos 2 ejes es el principal y qué dirección va a tener. Mirad, lo vamos a ver con un dibujo y lo vamos a entender algo mejor. Mirad, si tenemos Flex Direction Row, Flex lo que hace es que nos pone un eje principal, que es el horizontal, que empieza de izquierda a derecha, y un eje secundario, que es el vertical, que empieza arriba y acaba abajo. Con estos 2 ejes nosotros vamos a poder disponer todos nuestros elementos. Mirad, del eje principal se va a ocupar el Justify Content, que ahora lo vamos a ver. Con el Justify Content podremos hacer que nuestros elementos estén al principio del eje principal, en el medio del eje principal, al final del eje principal o distribuido por todo el eje principal. Y el Align Items se va a ocupar del eje secundario, en este caso el vertical de arriba abajo. Nos va a determinar si todos estos cuadrados van a estar arriba, si van a estar en el medio como los he dibujado antes, o van a estar abajo. Bien, pues vamos a ver el funcionamiento de estos 2 ejes en la práctica. Mirad, hemos dicho que Justify Content se ocupa del eje principal. Como lo tenemos en Flex Start, nuestros elementos están en la parte izquierda del eje horizontal. Bien, pues vamos a poner aquí Center y vais a ver cómo nuestros elementos en esta ocasión se ponen en el centro de nuestro eje principal. ¿Veis que está en el centro? Si el Justify Content le ponemos Flex End, nos va a poner los elementos al final del eje principal. Flex End. Flex End. Correcto. Nos los pone al final de nuestro eje principal. Bueno, hasta aquí podíamos haberlo hecho antes de la existencia de Flex de una forma relativamente sencilla. Pero Flex nos permite distribuir estos contenedores hijos en el espacio que nos da el padre. ¿Con qué? Con space between y un space around. Fijaros, el space between lo que hace es que nos coloca el primer elemento a la izquierda de nuestro contenedor padre, el último elemento a la derecha de nuestro contenedor padre y los otros 2 elementos los distribuye con la misma distancia. Esto era bastante complicado antes de la existencia de Flex. Bien,
pues el space around funciona de una forma parecida. Around. Correcto. Nos hace que nuestros space around hace que nuestros elementos estén distribuidos con un espacio equitativo, tanto a la izquierda como a la derecha de cada uno de ellos. Bueno, pues hemos movido los elementos en el eje principal con JustifiContent. Ahora vamos a moverlos con el eje secundario, que es el Align Items. Por defecto es Stretch. Bien, Stretch es una propiedad que es muy útil cuando no tenemos una altura de cuadrado. Aquí tenemos una altura, por lo tanto vamos a quitarla y veréis lo que hace Stretch. Stretch lo que hace es que en el eje secundario, que es el vertical, nos pone todos los elementos hijos que ocupen todo el espacio secundario. Es decir, que nos ocupen desde arriba hasta abajo del eje secundario. ¿Esto para qué va bien? Pues esto va perfecto pues, si queremos hacer barras laterales o si queremos hacer columnas o como en el otro vídeo que queríamos tener párrafos. Pues vamos a volver a poner la altura porque si queremos distribuir o queremos poner nuestros elementos en la parte superior de nuestro eje secundario, lo que vamos a poner es un flex start, igual que el JustifiContent. Y los tenemos distribuidos ya en la parte principal. ¿Qué pasa si no tuviéramos altura aquí? Pues nos lo pone en la parte de arriba sin altura. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre Stretch y Flex Start? ¿Sí? Pues si ponemos Flex End, nuestros elementos se van a poner en la parte final de nuestro eje secundario. Por lo tanto, en la parte final en la parte de abajo de nuestro contenedor padre. Si ponemos Center, se nos van a colocar en el centro. Bien, pues jugando con el JustifiContent y el Align Items, vamos a poder disponer nuestros elementos por todo el eje, por todo el contenedor padre. Perdón. Por lo tanto, si ponemos aquí pues un center, center, por ejemplo, center, center, ¿qué ocurre? Vamos a dibujarlo un poco y que acabes de entenderlo. Tenemos como eje principal el horizontal y el eje secundario el vertical. Esto nos lo determina el row. Perfecto. JustifiContent lo tenemos en el centro. Por lo tanto, en nuestro eje principal tenemos colocados nuestros elementos en el centro. Ni al principio del eje principal ni al final del eje principal. Los tenemos en el centro. Y en el eje secundario, que es el vertical de arriba abajo, que es este de aquí, tenemos nuestros elementos colocados al centro. Ni en la parte de arriba, de nuestro eje principal, ni en la parte de abajo de nuestro eje principal. Los tenemos en medio de nuestro eje principal. Por lo tanto, si los ponemos en medio, se nos queda en medio. Bien, vamos a hacer otro pequeñito ejemplo. Pensar qué valores podríamos poner en JustifiContent y en Align Items si quisiéramos que nuestros elementos estuvieran dispuestos pues de la siguiente forma. Nuestros 4 cuadrados pues dispuestos aquí abajo a la derecha. Bueno, pues tendríamos que poner un JustifiContent Flex End al final del eje principal y un Align Items Flex End. Tendríamos los dos aquí. Tendríamos nuestros cuadrados pues allá donde queremos ponerlos. Bien, vamos a dejarlos con Flex Start y Flex Start y los tenemos aquí arriba. ¿Por qué? Porque aparte de tener estas dos propiedades para mover nuestros cuadrados, tenemos, como ya hemos comentado antes, el Flex Direction. El Flex Direction se ocupa de determinar quién es el eje principal. Pues nosotros tenemos 4 valores. Podemos poner nuestro eje principal, el row, que es el valor por defecto, ya es el que acabamos de ver, o podemos poner el row reverse. El row reverse lo que hace es que el eje principal lo cambia de dirección. Es decir, si era el horizontal de izquierda a derecha, ahora es el horizontal de derecha a izquierda. Nuestro eje principal ahora mismo está dispuesto así, desde la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestro primer elemento, que es el cuadrado 1, nos lo coloca al principio. Y nuestro último elemento nos lo coloca al final de nuestro eje principal. Y todos están al principio, por lo tanto, los tenemos puestos
en la parte principal de al principio de nuestro eje principal. Si pusiéramos flex end, pues nos pondría al final de nuestro eje principal. Vale, vamos a probarlo. Si el justify content ponemos flex end, nos lo pone al final de nuestro eje principal, por lo tanto, en este caso, a la izquierda. Vamos a poner start y vamos a volver al row. Bueno, podemos aplicar un cambio de ejes, es decir, si nosotros ponemos column aquí, lo que le estamos diciendo es que nuestro eje, fijaros lo que ocurre ahora, nuestro eje principal es de arriba a abajo ahora mismo y nuestro eje secundario es el horizontal de izquierda a derecha. Por lo tanto, si nosotros tenemos un column, nos va a disponer nuestros elementos hijos en la parte principal de nuestra columna, por lo tanto los tenemos arriba, ¿vale? El justify content ahora va a distribuir nuestros elementos en el eje principal, como siempre, pero ahora nuestro eje principal es el vertical, por lo tanto, justify content, si le ponemos flex end, se nos van a venir al final de nuestro eje principal, que es el vertical, por lo tanto se nos vienen abajo. Si ponemos center, se nos van a venir al centro de nuestro eje principal, que es el vertical. Y nuestro eje secundario es el horizontal, por lo tanto si ponemos flex start lo tenemos a la izquierda. Si ponemos flex end disponemos nuestros elementos a la derecha. Fijaros que ahora con estas opciones podemos distribuir nuestros elementos por todo el espacio de nuestro contenedor padre. Si ponemos column reverse, lo que hacemos es que nuestro eje principal, vamos a estudiar esta posición, nuestro eje principal es el vertical, pero ahora desde abajo hasta arriba. Y nuestro eje secundario es el horizontal de izquierda a derecha. Por lo tanto, si nosotros le ponemos que el justify content es center, en nuestro eje principal, es decir, el vertical de arriba a abajo, nos va a disponer los cuadrados en el centro. Y si ponemos el align items flex end, en nuestro eje secundario, lo que nos va a hacer es que nos lo pone al final del eje horizontal. Por lo tanto, los tenemos dispuestos aquí donde los veis. Bueno, esto se consigue con un poco de práctica. Coger este ejercicio e ir modificando y poniendo los cuadrados allí donde queráis ponerlos. Bueno, acabo de colocar los elementos por defecto, como estaban al principio del vídeo. En este caso, os voy a explicar, bueno, pues lo que se puede considerar un truco de flex. Bien, mirad, hemos dicho que si queríamos poner flex y flexibilizar los elementos que hay dentro de una caja, atacábamos al padre y los hijos se flexibilizaban. ¿Qué pasa cuando no hay hijos? Cuando los hijos son el contenido. Pues bien, si ponemos display flex sobre un contenedor que no tiene cajas hijas, ponemos aquí display flex, ¿qué ocurre? Que vamos a poder mover los elementos, fijaros aquí que tenemos los números arriba y a la izquierda, vamos a poder distribuirlos por toda la caja. Esto que voy a hacer ahora, pues era muy complicado hacerlo antes, parece una tontería, pero centrar el elemento, poner nuestros números justo en el centro del cuadrado sin flex, es bastante complicado. ¿Cómo lo hacemos ahora? Pues ponemos justify content center, align items center. Ya tenemos nuestros números perfectamente centrados. De esta forma, con estos tres elementos, centramos nuestro contenido de una forma perfecta. Bueno, ya por último vamos a ver qué ocurre cuando nosotros ponemos más elementos hijos. Vamos a ver, en vez de 4, vamos a poner aquí pues 5, 6, 7, 8 elementos hijos, incluso 4 más. 9, 10, 11 y 12. Mirad, lo que hace Flex es lo que ya vimos en vídeos anteriores, es que me ajusta el contenido, no me hace un salto de línea y me lo encoge hasta ajustarlo en el contenedor padre, como estáis viendo. Bueno, yo para hacer que me haga un salto de línea, utilizamos en el padre el Flex Wrap. Flex Wrap, Wrap. Esto hace que cuando hay tantos elementos me va a generar filas. Tengo 3 filas de elementos, en este caso, y en función de cómo ajuste yo
mi contenido, pues voy a tener 2 filas, 3 filas. Bien, pues yo estas filas también las puedo alinear dentro del contenedor padre. Las puedo alinear con una propiedad que se llama Align Content. Align Content. Que por defecto es Stretch. Bueno, igual que pasa con el Align Items Stretch, si yo no tengo puesta o determinada un height, una altura, lo que va a hacer es que se me va a ajustar el contenido, ¿vale? Hasta rellenar toda la parte, toda la altura del contenedor. Bueno, yo voy a trabajar con los 100 píxeles y ya tenemos otra vez las 3 filas como las teníamos antes. Bueno, con este Align Content yo voy a poder poner y organizar estas filas. Las voy a poder poner al principio de mi elemento padre con el Flex Start, Flex End, las voy a poder poner al final. Las voy a poner en el centro, Center. Bueno, veis que los valores de la propiedad Align Content son iguales a los valores del Justify Content, ¿vale? Porque voy a poner aquí también un space around para que me coloque las filas dispuestas a una distancia equitativa y un space between. Me va a poner la primera fila en la parte superior, la última fila abajo de mi contenedor y va a organizármela de en medio a la misma distancia. Bueno, pues si yo vuelvo a colocar aquí, por ejemplo, Flex Start, yo puedo jugar también con el factor de crecimiento y con el factor de encogimiento de estas cajas. ¿Vale? Recordar que encoger sí que encogen, pero no agrandan. Veis que cuando no cabe la caja que está en la fila inferior a la derecha de la que está en la parte superior, cuando no me cabe la caja lo que hace es que me deja un hueco. Yo puedo solucionarlo esto si le pongo a los hijos recordad que la propiedad Flex Grow, le pongo 1 y lo que me hace es que se me ajusta a lo ancho. Bueno, como estáis viendo, pues Flex es de conocer cómo funciona el funcionamiento de Flex y luego adecuarlo a nuestras necesidades dentro de la página web. Os aconsejo que practiquéis con todas estas propiedades, que modifiquéis las cajas, que las pongáis, las alineéis, las juguéis un poquito con Flex y a partir de ahí ya lo controláis a 100% y como ya os digo, pues lo ajustéis a vuestras necesidades en función de lo que estéis haciendo y la estructura que estéis llevando a cabo en vuestra página web. Bueno, hasta aquí la teoría o los vídeos que vamos a hablar con Flex. Luego veremos Flex Grid. Podemos hacer cosas muy parecidas, aunque ya explicaré que son para cosas distintas. No tiene nada que ver el Flex con el Grid, aunque se puede llegar a confundir. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente.